Yo no sé si ustedes han visto cuando un queso se derrite. Esa fue y es muy probable que haya sido una de las primeras visiones que tuvieron los chinos cuando vieron anatómicamente una arteria obstruida en un paciente que tenía un cuadro que ellos podrían haber definido y lo definieron, y es muy probable, claro que lo definieron, como un cuadro de estancamiento de Schwer, ¿sí? De estancamiento de sangre. Y esa misma visualización la tuvieron anatomistas dentro de la medicina occidental hacia los años 1800, cuando veían pacientes, por ejemplo, con dolor en el pecho, ¿sí? Y que después de hacer autopsias, de hacer revisiones en el corazón, se dieron cuenta que esas arterias que se conocían hasta el momento con el nombre y se conocen hoy en día con el nombre de arterias coronarias que dan la irrigación al corazón, empezaban a ser un poco más rígidas, de paredes rígidas, como si estuvieran obstruidas por algo que era muy parecido a un queso, como si se estuviera derritiendo. Esa pared fuerte, como si estuviera cristalizado, como si estuviera con una, no sé, más bien digámoslo, como si fuera una flema estancada, que era algo que ya hablaban los chinos desde hace muchísimo tiempo. Así que bueno, bienvenidos a esta esta parte 14 de la teoría de los canales desde el estudio embriológico. Esta es la parte 14. Los saludos desde Bogotá, Colombia. Mi nombre es Camilo Andrés Pinzón. Espero que estén aprendiendo mucho. Hay cosas que yo no sabía, la verdad. Todo el día aprendemos nuevas cosas y espero que ustedes también se estén animando y aprender. Estamos hablando del corazón. ¿Qué tiene que ver el corazón con el vaso, con la tierra? Uno diría, bueno, Camilo, dentro de la teoría de los 5 movimientos, sí, él es el hijo. El hijo del fuego, sí, está bien. Pero no solamente hablo de corazón, no me interesa tanto del corazón. Estoy hablando más de algo que puede manifestarse en cualquier otra parte del cuerpo, pero que quizá en el corazón sí empezó a causar mucha patología y hoy en día es una causa de mortalidad muy alta en nuestra sociedad occidentalizada y por la cual muchos pacientes hoy en día, incluso a edades muy tempranas, pueden llegar a fallecer. Estoy hablando de edades de 30, incluso hasta antes. Patologías que no veíamos antes. Y son patologías muy asociadas a los procesos alimentarios. Así que hoy los invito a que me acompañen a hablar de la flema. Para que les quede clarísimo cuál es la diferencia entre humedad, cuál es la diferencia entre flema. Bueno, bienvenidos a este sábado. Cuando ustedes observan esta imagen, uno diría, claro, es un queso de retiro, por supuesto. Hoy vamos a hablar del fuego en la humedad, porque nosotros dentro de la tradición china, no voy a hablar de la fisiopatología de cómo se forma la humedad. Dentro de la teoría clásica, creo que Wang Yu es uno de los mejores exponentes de cómo se forma la humedad. Eso nuevamente está en el tutorial de 5 movimientos, creo. Espero que sí. Pero no voy a hablar de la fisiopatología dentro de la medicina china, cómo se forma la humedad, que tiene que ver mucho con la deficiencia Qi o la deficiencia Yang del vaso. ¿Okay? Voy a hablar hoy de un tema que es supremamente interesante y era lo mismo que les venía diciendo. Los anatomistas empezaron a dar cuenta que el corazón, esas arterias que nosotros hoy en día le podemos decir más bien colaterales, ¿sí? los pequeños luo que permiten la nutrición absolutamente desde los meridianos principales a todo el órgano, la nutrición de Qi, de la nutrición de Xue, ¿sí? Empiezan a tener ciertos tipos de obstrucciones, ¿sí? Y la obstrucción, ¿sí? En este caso la arteria coronaria, se veía obstruida por algo que era muy rígido, era un material, era raro, esa arteria se ponía muy esclerosada, es la palabra, porque realmente se pone así esclerosada cuando se llena de una placa de grasa o una placa de ateroma, que creo que no es difícil imaginar para ninguno de nosotros. ¿Okay? No es difícil, para nada lo es difícil. Esto es importantísimo considerarlo.
Por supuesto que sí, es supremamente importante considerarlo porque los chinos ya hablaban hace muchísimo tiempo de esto. Nosotros lo empezamos hablando desde 1800, ¿sí? Con anatomistas que empezaban a hablar en el mundo occidental, que era un infarto de miocardio secundario a una placa de ateroma. ¿Okay? Bien, ¿que causa muchísima mortalidad? Claro, por supuesto que sí. Pero al final, ¿qué es eso? ¿Qué es eso duro, como pegajoso al final y al cabo, que empezaron a ver esos anatomistas hacia 1800, pero que los chinos ya empezaban a describir desde hace mucho tiempo? Eso le pusieron un nombre. Era duro, era pegajoso y muchas veces se podía manifestar como una flema que fuera visible o invisible. Cuando ellos observaban la flema, obviamente uno observa flema en un paciente respiratorio que escupe la flema, veía como una mucosidad que era pegajosa precisamente. Pues los chinos, acuérdense que fueron grandes observadores y es muy probable que lo hayan visto en relación con eso que ya referían los médicos occidentales un poco más contemporáneos, definiendo un poco más acerca de eso, ¿sí? De esa placa de ateroma rígida que como que estancaba eso que llamaban los chinos las colaterales. Entonces, fíjense lo interesante acá. La flema viene de la humedad, pero no es lo mismo. Sí, no es lo mismo. En muchas escuelas nos han llevado a considerar que la humedad y la flema es la misma cosa y pues no, no lo es. Nuevamente, hay un video tutorial que tengo en mi canal acerca de flema húmeda. Si ustedes quieren ver dentro de la tradición china cómo se diferencia una de otra, que eso es bien interesante. La flema está vista como, si lo quiero occidentalizar un poco, como esas placas de ateroma, punto final, ¿sí? Que obstruyen, esclerosan las arterias y al final lo que van a ocasionar es un estancamiento de Schwann. O sea, estancan la sangre, que la sangre no siga fluyendo. Que al final, cuando ustedes revisan en la sintomatología de los síndromes en medicina china, se van a llevar una gran sorpresa. Porque revísenlo después de esta sesión. Busquen ahí en Google estancamiento de Schwann corazón. Ese se llama un síndrome. Y se van a llevar la sorpresa que son los mismos síntomas que tiene un paciente con un evento coronario, o mejor dicho, un infarto de miocardio. Bueno, bien. La flema es, entonces, una cosa pegajosa. Ellos veían como una cosa pegajosa, que obstruida. La flema son de las cosas que más obstruye, ¿sí? Que se podía dar en muchos órganos. Hay flema visible, hay flema que no es considerablemente visible, pero que puede ocasionar mucha patología asociada al estancamiento. Por ende, ellos asociaron a eso que se llamó flema invisible, ¿no? Hablemos un poquito de esta flema entonces. Cuando yo asocio el fuego en la humedad, hagan de cuenta que realmente es eso. Tomen una olla, no sé, lo que sea, o tomen, ¿qué se me ocurre a mí? Sí, un queso. Y lo calientan bajo fuego. Se va a empezar a condensar, se va a empezar a derretir inicialmente, pero con el tiempo, si lo dejan ya enfriar, se vuelve, pues, obviamente muy, muy rígido. Ya su parte, si había alguna parte líquida, pues se empieza a consumir totalmente, pero se vuelve, obviamente ya con el tiempo, cuando lo dejan enfriar, se vuelve muy líquido. Es igual, tomen agua, la dejan calentando, si la dejaron calentando esta mañana, se va a derretir continuamente, ¿no? Se va a espesar. Los que les gusta la cocina, ¿cómo hacen para espesar, por ejemplo, una salsa? ¿Sí? Pues la dejan más al fuego, punto final. Pues sí. Y ese es el proceso que hacemos para la formación de flema. La flema es derivada de esto, ¿sí? Es el fuego en la humedad. Es ponerle fuego a un factor patógeno interno, muchas veces que la humedad es mucho más de factor patógeno interno por disfunción de la tierra, que se llama humedad, que obstruye muchísimo, ¿sí? Porque entonces decimos, el fuego en la humedad es igual a un infarto. Camilo, sí, pues sí. Es eso, porque obstruye. El fuego en la humedad es flema. Y lo que va a hacer la flema es obstruir. Obstruye eso que llamaban los chinos como colaterales. Obstruye eso que se llaman pequeños vasos. Y es interesante ver cómo dentro de la medicina occidental podemos acercarnos a eso que hablaba la medicina oriental como
Flema. Para que haya flema necesitamos dos factores. Uno, humedad, que muchas de esas vienen por disfunciones de tierra, que muchas de esas vienen por causas alimentarias. Y lo otro es fuego, calor. ¿El calor de dónde se genera? Uno, quizá las causas más frecuentes de calor son los estados emocionales. Y hay una palabrita acá, estrés. El estrés es frustración. La frustración afecta a la madera se prende. Ahí está el fuego. Claro, ahora, hoy en día tenemos muy malos hábitos alimentarios, toda la vida, ¿sí? Hay que tener en cuenta, por supuesto, eso. Pero hablamos entonces de factores de riesgo cardiovascular. ¿Por qué una persona le puede dar un infarto? O le puede dar un evento coronario, o le puede dar un evento cerebrovascular, o le puede dar una isquemia mesentérica, o porque le puede dar, ¿sí? Al final, todos terminan en algo, formación de flema, para la medicina china, ¿ok? Cuando ustedes revisan cualquier texto, el que sea, revisen acerca de los factores de riesgo cardiovascular, ustedes van a encontrar los mismos. Y eso ya se habla desde hace muchísimo tiempo. Tabaquismo es uno, obesidad, alteración en lípidos, diabetes, historia familiar y estrés. Ok, perfecto. Vamos a empezar de atrás para adelante. El estrés es causante de mucho fuego, como les dije a ustedes. No voy a hablar mucho en la fisiopatología. Para eso tenemos un curso completo de hablar de la fisiopatología en la formación de calor o fuego. El estrés son de las cosas que más causa fuego con el tiempo. Primero causa una cosa que se llama estancamiento de chi, después causa calor por exceso o fuego, ¿sí? Y ese fuego viene mucho de la madera, fíjense en ustedes, ¿ok? Si yo hablo de estrés, ¿listo? Entonces, hay que tenerlo en consideración. Que el estrés no está etiquetado, disculpen, en ninguno de los elementos. No, claro que no. Ustedes no van a encontrar estrés, no, nunca. Pero al final uno tiene que empezar, y yo los invito a eso, desmenucen, como decimos en Colombia, la palabra y la emoción que están al frente, ¿sí? ¿Qué es el estrés? El estrés es una frustración a algo que yo no quiero que me esté pasando en este momento, entonces como no quiero que me pase o no quiero que la vida me esté mostrando lo que me está mostrando, yo empiezo a somatizar todo ese tipo de tensión en mi cuerpo tratando de hacer algo, como no puedo hacer nada, ¿sí? Me empiezo a estresar, punto final, eso es. El estrés es igual a una frustración muy, muy intensa, ¿sí? Que al tiempo, fíjense en ustedes que la emoción, yo siempre les digo en los cursos, la emoción más frecuente que afecta a la madera no es la ira, no es la cólera, no, es la frustración. Bueno, volvamos nuevamente a eso. No voy a hablar mucho de eso, no es el propósito de este video tutorial. Historia familiar. Si tú tienes una historia familiar ahí ahorita se llama hipercolesterolemia familiar o dislipidemia familiar, o obesidad, por ejemplo. Si tú ya de entrada tienes una predisposición desde el cielo anterior, si lo quieren poner así, a tener flema, porque eso va a formar flema. ¿Listo? Ojo con eso. O sea, estoy hablando de eso. La diabetes, claro, ¿qué es lo que va a hacer la diabetes? La diabetes, lo que vamos a tener inicialmente, la diabetes como tal, es una alteración en todo el proceso de transporte, como veíamos la semana pasada, porque es que el transporte de esa glucosa para que entre la celulita tiene que ver mucho con la insulina. Los pacientes diabéticos inicialmente van a tener insulina, claro que la van a tener, ¿sí? Tratando de compensar que no es fácil que esa glucosa entre a través de los receptores porque es la primera manifestación que empieza a darse en las diabetes, las diabetes obviamente tipo 2, no estoy hablando de las diabetes tipo 1, las tipo 2 por malos hábitos alimentarios son los más comunes, por supuesto, y lo que van a arrastrar es que al final, ¿saben qué va a arrastrar? Cuando yo tengo un vaso sanguíneo, cuando no empieza a entrar la insulina, no entra la llavecita que es la insulina y la glucosa empieza a acumularse ahí esperando y haciendo fila, ¿sí? Y empieza a acumularse la glucosa. ¿Saben qué hace la glucosa como efecto osmótico? Arrastra agua, o sea, humedad, ¿sí? O sea, ahí tenemos ya un factor predisponente, ¿ok? No estoy hablando de flema. Con el tiempo sí se va a formar flema. Ojo con eso. ¿Qué es la flema, Camilo? La flema es cuando tú a la humedad le pones calor.
Y acá ya no hay calor. Imagínate un paciente diabético estresado. Esto me está produciendo un calor interno y esto ya de entrada a la diabetes estamos hablando de una humedad importante, ¿ok? La humedad es esta, ¿vale? La humedad es esta al final y al cabo. Estoy acumulando toxinas, que al final es acumular glucosa en esa sangre un montón y arrastra por efecto osmótico, obviamente, la humedad, ¿sí? Mucha humedad. Empezamos a arrastrar mucha humedad. Si ustedes lo quieren ver así, es una posibilidad. Otra cosa es verla como lo que es diabetes manifestada como un síndrome de calor por insuficiencia. No voy a entrar a hablar de eso, pero se puede dar sencillamente por pérdidas de líquidos yin. ¿Por qué yo pierdo líquidos yin? Sencillamente porque por el efecto osmótico empiezo a orinar un montón, ¿sí? Y el paciente empieza a tener mucha sed, pero es más por una falta de entrada de glucosa al efecto osmótico y las células empiezan a deshidratar, porque el agua que se empieza a acumular acá no viene de otro lado más, que son las células. Las células empiezan por efecto osmótico a dar agua y empiezan a deshidratarse, por eso la sed en la diabetes. Bueno, no voy a hablar mucho de eso, pero hablemoslo, ¿por qué no hablamos del efecto humedad? Que es el que me corresponde hablarles a ustedes hoy. Dislipidemia, alteración en los lípidos. Obviamente eso tiene que ver muchísimo con factor flema, ¿sí? Porque la dislipidemia son de las principales causas que van a ocasionar ateromatosis, que es, si se acuerdan lo que evaluaban en 1800, decían, oiga, esa arteria se vuelve muy rígida, muy esclerosada, pues es eso, ateromatosis, ¿sí? Y eso es flema, directamente. Entonces, la dislipidemia es flema, ¿sí? Al final y al cabo es flema. Pues sí, Camilo, pues sí, flema, sí, pues sí. Y la obesidad trae mucho dislipidemia además. Yo ya tengo flema acá. Ahora, además, como decimos en Colombia, de cotudo con paperas. Imagínense en ustedes un paciente muy obeso que además fuma y está estresado. ¿Qué es el tabaquismo? Pues el tabaquismo es presencia de calor al final y al cabo. Entonces, ustedes lo que están haciendo es calor. Miren la cantidad de humedad y miren la cantidad de calor por todo lado. ¿Sí? Ahora, hay otras causas. Si yo consumo alcohol, el alcohol es causante directo de la presencia de calor. Sí, vodka, whisky, tequila, mezcal, vino, en exceso, obviamente. ¿Sí? Ahora no, hoy es sábado, tómense al menos una copita si están celebrando. ¿Sí? Entonces, no, yo vi un tutorial hoy y no puedo. Sí, obviamente, sí. Pero el alcohol en exceso, sí, definitivamente es un factor que produce mucho calor. Yo no lo digo, lo dice Mashocha. Revisen el libro de Mashocha. Entonces, y bueno, y muchas comidas. Hay comidas grasas, comidas fritas que producen mucho calor más que humedad. Yo no lo digo, vuelvo a la misma fuente que les acabo de referir. Bueno, entonces, miren eso tan interesante. Ustedes tienen acá un montón de cosas. ¿Ustedes qué es lo que van a tener? Ustedes lo que van a tener es esto, punto final. O sea, hablemoslo como es. ¿Sí? Ustedes tienen una humedad que empieza a quemarse continuamente, pues va a formar una cosa que es como una mucosidad dura, rígida. Y pues mis queridos amigos, eso se llama flema. Ahora, la flema se estanca en los vasos sanguíneos, que los chinos hablaban de eso de colaterales. Si yo estoy hablando de la arteria coronaria del corazón, pero puedo hablar de cualquier arteria del cuerpo. ¿Qué es lo que ocasiona la flema? Los chinos decían, hay factores patógenos que tienen una capacidad de ocasionar obstrucción a través de los recorridos de meridianos o colaterales en este caso. 1 es el viento, 2 es el frío, 3 es la flema. Y pues acá estamos hablando de flema, de los factores más importantes que nos ocasiona obstrucción. Y la flema, mis queridos amigos, van a tapar esas colaterales. Esta es la parte rígida que los anatomistas y los cirujanos en 1800 empezaban a sentir rígido, pero era la presencia obviamente de esa flema. Y esa flema lo que va a ocasionar es que la sangre, ¿sí? Que a pesar de que los glóbulos rojos, fíjense en ustedes, tienen una capacidad, porque son discos bicóncavos. Cuando uno estudia la anatomía del glóbulo rojo se va a dar cuenta que es un disco bicóncavo, o sea que tiene 2 concavidades. Esa capacidad le da la facilidad de deformarse
para entrar en los vasos más pequeñitos. Lo puede empezar a hacer por culpa de la flema, sí, pero va a haber un momento en que esa flema se va a empezar a retener y de acá en adelante, mis queridos amigos, no va a continuar. ¿Saben cómo se llama eso en medicina china? Eso se llama me duele el pecho, me duele fuerte, me duele como una opresión, no sé por qué se me está poniendo la lengua morada, la cara morada, me duele el brazo, se me irradia el brazo. Eso se llama un estancamiento de Xue según la tradición china. Según la medicina occidental, eso es un evento coronario, ¿sí? Que si es un infarto con supradesnivel, si es un infarto con infradesnivel del ST, no importa, ¿sí? Al final y al cabo era algo que ya la cultura ancestral nos venía definiendo. Bueno, entonces, ¿hoy qué aprendimos? Hoy aprendimos que la flema se produce por el efecto de la humedad cuando se expone al calor, que es como un queso pegajoso que al final termina pegándose a los vasos, termina pegándose a eso que llamaban los chinos como colaterales y que al final me está generando mucha obstrucción. Vista desde la medicina occidental, vista desde la medicina china, acá tenemos un encuentro muy interesante. No solamente es importante el factor humedad, hay que ponerle fuego. Y hoy en día, mis queridos amigos, gente que no se estrese, muy poca, porque muchos de nosotros no somos budas andando en nuestra vida, obviamente de ejecutivos, de médicos, no somos seres iluminados en este momento. ¿Sí? Por eso la medicina china no solamente debería consistir, y es que es verdad, no lo hace. La recomendación dietaria es supremamente importante, grandes avances en la medicina funcional. Aún tenemos deudas pendientes con el Shen, aún no sabemos cómo manifestar el Shen, y eso le hemos dejado siempre, la recomendación que siempre les hacemos a los pacientes. Señor, no se estrese. Ese señor no se estrese ha calmado a 0 pacientes en el planeta estadísticamente. Así que bueno, mis queridos amigos, los despido el día de hoy. Espero que hayamos aprendido algo útil, ¿sí? Para nosotros. ¿Sí? Y bueno, les deseo un lindo sábado. Mandándoles obviamente a todos ustedes un gran abrazo. Muchísimas gracias. Feliz sábado. Una copita de tequila no es mala. Ya la botella sí, por favor. Entonces, les dice el profesor, cálmense un poquito y nos vemos el próximo sábado. Nos vemos. Chao, chao.